No pudimos ver aquel momento trascendental cuando el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto y a los ojos de todo un pueblo se llevaron a cabo una serie de milagros, con un fin, por supuesto, con un fin y un propósito. No lo pudimos ver, no pudimos contemplar ese momento trascendental y que explican nuestros sabios, nunca más en la humanidad va a haber un hecho tan impresionante, un hecho trascendental en el cual inclusive las generaciones contemporáneas del pueblo judío simplemente lo conocen por la oralidad, por la transmisión en este caso, pero ese hecho trascendental de la entrega de la Torá, donde el pueblo de Israel justamente se va a convertir en un profeta en el cual va a poder contemplar y va a poder percibir en un nivel asombroso la comunicación entre Dios y Moshe Rabenu. Por eso ese hecho es trascendental para el pueblo y no pone ya más en tela de juicio ni duda más el pueblo respecto a la figura de Moshe. Pero vemos nosotros que en el transcurso de la historia del pueblo judío, la Torá, esta herramienta, por así decirlo, este instrumento, este código de leyes que te para como ser humano para poder realmente conocer tu parte como esencia material aquí en este mundo presente, pero también te muestra aquella parte que está en vos y que muchas veces suele suceder que hasta que no pasa algo, no damos intención de buscar qué hay más allá dentro de nosotros mismos. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces uno se asombra de manera positiva, se alegra cuando ve un hecho que realmente sabemos nosotros que tiene una connotación a escala espiritual elevadísima porque son principios toraicos, y lo que tal vez más asombra es que la persona que lo está llevando, lo está ejecutando, tal vez sea desconocedora por completo, en este caso, del principio o del mandamiento de la Torá. Bien, entonces, comento todo esto porque esta para allá, Kedoshim, justamente tiene algún contexto que vamos a tratar de leer algunas cositas, algunos puntos, para entender que es un mensaje en el cual está dirigido a toda la comunidad de Israel. Bien, y nosotros por supuesto tomamos aquel aspecto que nos sirve, que nos ayuda, porque aquí hay puntos que podemos compartir con el judío, que son muy generales respecto de cómo cuidarnos y cómo protegernos, y cómo hacer de que el mandamiento no sea algo tan metódico, que no sea algo tan rutinario, sino que realmente se pueda llevar a su máxima elevación, porque ese es el objetivo en sí. Esto inclusive es un mensaje continuo, generacional por parte de los sabios, de cómo el judío en la práctica debía centrar, en este caso, su atención a la hora de estudiar el mandamiento, al fin de poder dar el verdadero sentido y el verdadero valor. Bien, porque la práctica no anula, en este caso, el precepto en sí, no lo anula, pero hay que ir más allá de la práctica. Esto es lo que la Torá explica y siempre constantemente le está enseñando en este caso al pueblo judío, y hoy tomamos de ello. Porque si esto fuera algo rutinario, como, no sé, tomemos un ejemplo para poder realmente darles valor a esta expresión. ¿Qué podemos tomar de rutina? Muchas veces cuando no le damos sentido a nuestra cotidianidad. Todos los días asistimos a nuestros trabajos, nos levantamos a determinada hora, hacemos lo primero, nuestras primeras necesidades, desayunar, arreglarnos, prepararnos para salir, ya sea en un transporte público, en un transporte de uno mismo, y dirigirnos a nuestro trabajo y hacer todos los días lo mismo. Si solamente analizamos eso y nos quedamos simplemente en ese círculo, es obvio que se torna rutinario, se torna aburrido, y muchas veces no le encontramos sentido a eso. Pues la Torá viene justamente a dar un clic a la vida del ser humano. Y hablamos de la vida del ser humano y no de la vida del judío en sí, sino que viene a dar justamente un cambio para que la misma persona se dé cuenta de que aún en este plano
aún como explican nuestros sabios, de bendita memoria, en este plano material, en este mundo inferior, aún podemos encontrar aquí en este lugar que estamos presente a Dios. Bien, y traigo a colación las palabras de el rabino Zuckerberg, donde él hace un análisis sumamente profundo y por supuesto su trabajo está justamente atravesado por estos dos grandes conceptos que conviven en nosotros, el egoísmo y el altruismo. Y él hace un análisis sumamente profundo de cómo la Tierra en sí, de cómo los continentes están divididos. Él plantea y dice que, por ejemplo, Occidente es como que está sumido a una visión sensorial material. ¿Bien? El mundo occidental es eso, lo sensorial y lo material. Lo contrario a ese mundo material es justamente aquel mundo sumamente espiritual. En este caso, el Rab le da una explicación a lo que sería toda la parte del Oriente, todo el sudeste asiático, todo el Oriente en sí, con sus diferentes regiones. Y podríamos decir que ahí tenemos una mirada totalmente antagónica, un mundo totalmente material y un mundo totalmente espiritual. Y ni uno ni otro, en realidad, son los dos caminos viables o posibles. ¿Bien? Tiene que haber un punto medio. El punto medio, explican nuestros sabios, es justamente la ubicación y el mismo pueblo de Israel, que está en el medio, que apela justamente al plano material sensorial, pero también apela al plano espiritual. Y para poder poner en práctica la Torá, no solamente podemos hacer del mandamiento algo simplemente utilitario, sino que debemos darle esa connotación aquí, en este plano material, pero también llevarlo al plano espiritual. Ese es el objetivo en sí. Yo no guardo un precepto, en este caso, solamente para conformarme a mí mismo, como muchas veces nos sucede, seguramente a usted le pasa, que a veces nuestra mente está resuelta a decir, hoy me siento satisfecho por lo que he hecho. Hoy considero que mis acciones han estado más elevadas de lo que yo pensaba. Sin embargo, si nos dejamos mover simplemente por esa sensación, podemos caer simplemente en justamente una especie de mentira a nosotros mismos. Por eso aconsejan nuestros sabios que siempre tenemos que encontrar un punto medio. No irnos al extremo de decir estamos muy mal, ni tampoco al extremo de decir estamos muy, pero muy bien. Siempre encontrar el punto medio. Y esta parasha tiene algo interesante porque en realidad la denomina Kadoshin, ¿no? O Kedoshin, y hace alusión justamente a la asamblea de Israel, a todo el pueblo, no principalmente a los líderes. Fíjese que si usted lee el encabezado, dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, pero fíjese en el versículo 2, hay justamente una palabra que nos debe llevar a nosotros a preguntarnos que no es tan reiterativo esa expresión. Transmítele a toda, dice, la comunidad israelita lo siguiente: sean santos, pues yo, Hashem, Elohim, de ustedes, soy santo. Fíjese que lo primero que tenemos que saber que cuando uno lee las parashá, la transmisión, por supuesto, el nivel máximo, denominado el nivel de Moshe, Dios habló a Moshe, siempre Dios le comunica a Moshe, Moshe muchas veces se lo comunica, en este caso, a su hermano Aarón, o muchas veces se lo comunica a una parte del pueblo judío, bien, principalmente a los sabios, a los ancianos o a los líderes principales. Pero en este caso, la parashá está dirigida en público, en forma pública a toda la asamblea de Israel. Y yo para eso voy a tratar de tomar qué nos dicen algunas ideas respecto a esto. Pero se da cuenta a lo que quiero llegar, a lo que queremos llegar de esta enseñanza, a lo que nos quiere transmitir la enseñanza de la Torá, que tenemos un montón de deberes en la vida, un montón de deberes. Bien, todos los días tenemos responsabilidades. Todos los días debemos asumir, en este caso, responsabilidades, tomar decisiones, pequeñas, medianas, grandes, pero nuestra vida es eso, ¿bien? Y por supuesto que es obvio que cuando usted lleva ese plano cotidiano de su vida y lo alecciona a la conexión, en este caso la conexión es el precepto, es la mitzvah, es obvio que usted está refinando su entorno y da la posibilidad a que aquella persona, en este caso
que observa su comportamiento, que realmente destaca algo en usted, también se vea beneficiada. Esa era la idea y ese era el mensaje para el pueblo judío. Bien, que a la hora de comer un pedazo de pan, que a la hora de tomar una taza de agua, que a la hora de ingerir cualquier cosa, que a la hora de hacer tal cosa, que a la hora de proceder a hacer tal cosa, de, en este caso, dirigirse hacia su prójimo, hacia su mayor, hacia su menor, hacia su padre, hacia su madre, todo en definitiva eran principios éticos aplicables y, por supuesto, con una finalidad de refinar justamente el precepto, porque el precepto en sí, de manera utilitaria, solamente como un fin para satisfacerse a sí mismo, no tiene mucho sentido. Pero reiteramos esto, la Torá, este código de leyes que se aplica en este plano material, viene justamente a refinar lo material y a traer ese mundo espiritual a este mundo material. Entonces es un doble trabajo, por eso nosotros no podemos estar de un plano apuntando simplemente a esta mirada occidental, como así lo plantea el Rab, o esta mirada sensorial material, como muchos seres humanos hoy se manejan en este mundo. Millones de seres humanos, solamente su vida está enfocada en lo material y persiguen aún más lo material. Y está bien, es su cualidad y siguen potenciando su carácter en este caso para que lo que están haciendo lo desarrollen con más habilidad, con más fuerza y se le presenten más situaciones viables y posibles para que esa persona sea mucho más material. Y después tenemos el otro extremo, aquellas personas que se retiran y se alejan por completo del mundo material, pero debemos encontrar, justamente como explica el Rab, ese punto medio, porque la vida del ser humano, podríamos decir, que es una moneda, por decir así, con dos caras, la parte espiritual, la parte material. Y solamente podemos hallar esa realidad cuando llegamos a la Torá, al mensaje de la Torá. Y en esta parashá, Hashem le va a hablar a Moshe para que le hable a toda la comunidad, porque el mensaje en sí no encierra un precepto. Explican nuestros sabios que esta parashá tiene más de 70 preceptos, y en su mayoría preceptos de carácter prohibitorios. Y en su mayoría preceptos que tienen que ver de cómo se relaciona uno con el otro. Porque entendamos nosotros que transversal, de forma transversal, el precepto de amar al prójimo está vinculado con cualquiera de los preceptos. Y si nosotros tomamos eso, lo podemos aplicar siendo no judíos. Tenemos la responsabilidad de respetar a las personas, de cuidar a las personas, de poder servir a las personas, obvio. Por eso es maravilloso cuando uno ve personas que no estudian Torá y que hacen actos como si estuvieran estudiando Torá. Si esas personas que no estudian Torá, pero que su comportamiento, sus cualidades son justamente justas y que por supuesto también tienen un nivel de elevación, ¿cuánto más una persona que estudia Torá, que tiene bien en claro para qué está en esta vida, para qué estamos aquí, que con todo este ida y vuelta en el cual en su mayoría los que estamos aquí presentes, que hemos ido de un lado y a otro, y que Hashem ha tenido mucho amor por cada uno de los seres, de las personas y por los que estudian Torá, y nos ha dado la posibilidad de poder realmente entender el sentido, de empezar a entender cuál es el sentido y el fin, cómo el pueblo judío se hacía, en este caso se transformaba en santo. Bien, ¿cuál era el objetivo o cuál es el objetivo en sí del nombre de esta parashá? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué en realidad tantos preceptos de golpe? Un mensaje muy amplio, con mucha información, con muchos detalles específicos para el pueblo judío. ¿Cuál era el objetivo de todo eso? Era lo que dice algunas líneas, en este caso de el Midrash. Dice que esta parashá de Kedoshim abunda, dice, en preceptos, en mishvot. Recuerde que la palabra mishvot significa conexión, mandamientos y por supuesto alajá, leyes. El Midrash dice, establece que esta parashá menciona alrededor de 70 mishvot, diferentes, inclusive las leyes de las relaciones maritales prohibidas al final de la parashá. Fíjese usted
leyes vinculadas, en este caso a las relaciones maritales, como lo acabo de leer, pero también leyes vinculadas del respeto que tiene que tener un hijo hacia sus padres. Fíjese cuántas cosas que, por supuesto, entran en paralelo, toda esa cantidad de preceptos con, en este caso, los 10 mandamientos. Bien, ahí lo va a aplicar. Y aquí hace una pregunta, el escritor dice, ¿por qué la Parashá Kedoshim se transmitió a la nación entera? También surge una subpregunta que dice, ¿cómo hacía Moshe para transmitir las enseñanzas divinas a la nación? Era obvio que había, en este caso, toda una transmisión oral, y como bien dice aquí, dice que en primer lugar, Moshe se reunía con su hermano, y dice que le enseñaba en privado, les ponía las instrucciones en un nivel profundo de comprensión, y a partir de ese momento dice que Aarón se sentaba del lado izquierdo de Moshe. Bien, eso era, podríamos decir, la enseñanza convencional que Moshe Rabenu tenía justamente con los líderes, con las personas que estaban más cerca de él, su hermano, Yoshua, entre otros, los ancianos. Ahora, esta parashá tiene una característica diferente, que el mensaje no está dirigido a Aarón, a los 70 ancianos, en este caso a las personas que rodeaban a Moshe. Esta enseñanza está dirigida a un plano público, para toda la comunidad. Entonces, ¿qué implica ser santo? ¿Qué implica ser piadoso? ¿Qué implica ser una persona, en este caso, apartada? ¿Qué implica apartarse? Apartarse hay que entenderlo en su sentido literal, alejarse de este mundo en el cual estamos presentes. No tendría mucho sentido y mucho significado. Ser, en este caso, una persona piadosa, ¿implica cuidarse en ambientes públicos o también implica en nuestra intimidad, en nuestra privacidad? Bueno, ese mensaje estaba destinado justamente a la comunidad con obvias razones. Ahora fíjese, como le estoy diciendo, cómo era la forma de cómo Moshe Rabenu explicaba, en este caso, la Torá oral, la explicación de la Torá escrita. Primero Hashem le comunicaba y Moshe le explicaba, en este caso a Aarón, y al grupo más cercano. Como dijimos, este mensaje está directamente dirigido al pueblo. ¿Por qué es que enseñó, en este caso, Kedoshim a todos los miembros de la nación durante una asamblea nacional? Y hay dos respuestas. Primero, esta parashá, dice, contiene una multitud de preceptos fundamentales de la Torá, como el principio básico de ama a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos decir que este principio es transversal a los demás. 70 preceptos, en este caso, que están vinculados principalmente de las relaciones entre pares. Es obvio que tiene que haber un principio, un eje central que direccione todos esos, y es amor justamente al prójimo. Hashem quería, escúcheme, mire qué interesante esto, Hashem quería que cada miembro de nuestra nación esté presente en la Asamblea Nacional para que se familiarizase con el cuerpo esencial de las leyes de la Torá. Y por último, dice que la porción de Kedoshim es especial porque contiene paralelos a los 10 mandamientos. Por supuesto que si usted lee y analiza los pormenores, los puntos específicos de esta parashá, encontrará que los 10, en este caso mandamientos, están de forma explícita e implícita en cada uno de los preceptos justamente que está hablando y está explicando al público en general. Pero fíjese qué interesante, y volviendo un poco al objetivo de la parashá, de qué implica ser santo, de qué implica ser apartado. Y el mensaje, en definitiva, el mensaje final de esta parashá es que el pueblo en sí tiene que refinarse a sí mismo, tiene que refinarse en forma conjunta, también en forma individual, porque la idea es justamente ser un destello de luz para las naciones. Ese era el objetivo del mensaje de esta parashá. Quiero tomar aquí algunos comentarios. De la nota 26, por ejemplo, dice el comentarista lo siguiente. En base a esta expresión, los separé a ustedes de las naciones. ¿Cuál fue el objetivo de tomar un remanente, un pequeño pueblo de todas las naciones? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad de apartar a ese remanente, de hacerlo sagrado, de hacerlo santo? ¿Cuál es el objetivo en este caso en el cual usted, cómo se siente, en este caso como estudiante de Torá,
y que en definitiva, ¿en qué sentido usted se siente apartado? ¿En qué sentido usted se siente, en este caso, con una misión diferente? Ojo, todos los seres humanos tienen misiones, pero usted siente que tiene una misión diferente en el plano de la Torá. ¿En qué sentido? Mire lo que dice aquí. De esta frase se infiere que los mandamientos que Hashem ordenó a Israel para distinguirlo de los demás pueblos deben ser observados como expresión de la subyugación pura y absoluta de nuestra voluntad a la de Él. Cualquier sentido, escuche esto, utilitarista con que pretendiéramos justificar tales mandamientos actuaría en desmedro de la intención final de los mismos. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo aplicable al pueblo judío, ¿bien? No para nosotros. Pero claro, uno no debe arguir, no como cerdo porque me provoca repulsión, sino todo lo contrario. El cerdo, me resultaría apetitoso. Fíjese, otra respuesta, otra intención, otra finalidad. Pero sencillamente no debo ingerirlo porque Hashem me lo ha restringido. Esa es la respuesta en este caso que tendría que tener aquel judío que realmente se alecciona los preceptos de la Torá y tiene bien en claro cuál es la finalidad del precepto, de aplicarlo. Por eso vuelvo a repetir, el precepto cumple un fin, un propósito para uno mismo, pero también para refinar su entorno y para darle justamente un estatus mucho más de pensar que solamente se aplica en este plano sensorial material. Porque si pensamos simplemente que son leyes aplicables a nuestras vidas, claramente, pero tienen un objetivo en sí, que va mucho más allá de eso. Y esa es la idea. Bien, no pensar y limitar al precepto simplemente a lo que puede impactar potencialmente de aquí a un tiempo, en espacio-tiempo. Si pensamos que es eso nada más, si pensamos que solamente afecta a nuestras necesidades para bien o para mal, tenemos que entender justamente que el impacto de la práctica de un precepto con la finalidad y el objetivo en sí es justamente elevarlo a lo máximo, que es como la Torá lo dice. ¿Qué más dice? Si esta es tu forma de pensar, o sea, ¿cuál sería la forma de pensar? El cerdo me resulta apetitoso, pero yo sencillamente no lo ingiero porque es un precepto en el cual está prohibido. Dios me dice, no lo hagas. Y ya por ese hecho, esa persona justamente está lidiando internamente entre su ego, que puede darle todas las respuestas sabidas y por haber, y justificar tal hecho, decir, pero mirá, vos podés comer tranquilamente cerdo, porque hoy, en la sociedad de nuestros días, con todos los avances, con la innovación que ha habido en materia del campo, agraria, con las vacunas que hay justamente para cuidar, para el alimento balanceado que hay para los animales, tranquilamente vos podés hoy comer cerdo. Y la triquinosis ya es como quedó muy atrás. Hoy por hoy es una enfermedad totalmente superada. Pero si yo me quedo con esos simples argumentos, obvio que estoy respondiendo a mi necesidad y no le estoy dando el verdadero valor al precepto de elevarnos. Si estás en tu forma de pensar, entonces ya trascendiste tu ego y ya estás más cerca de la esencia. Por eso reitero, y como bien dice el rabino David Zuckerberg, en este libro, La esencia de la percepción judía de la realidad, donde él plantea justamente esto que está presente en cada uno y que lo podemos llevar al plano individual, lo podemos llevar al grupo familiar, lo podemos llevar a el contexto de una comunidad barrial, a un municipio, a un departamento, a una provincia, a un país, a una región, al mundo entero. Cómo vamos de un lado a otro. Por eso explican nuestros sabios, a la hora de ponerte en la balanza, no te pongas ni a la izquierda ni a la derecha, siempre un punto medio. A veces nos levantamos pensando que fracasamos en todo, que cada vez que intentamos hacer algo nos sale mal. Otras veces nos levantamos con el pie derecho y pensamos que todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones son tan profundas, son tan elevadas,
que las personas en realidad mejoran sus condiciones gracias a uno mismo. Fíjese cómo es la cabeza de la persona. A veces está muy arriba, a veces está muy abajo. ¿Por qué? Porque es una lucha interna donde nosotros tenemos que encontrar justamente la conciliación, por decir así, entre el ego y el altruismo, entre la materia y el alma, como explica el Rebbe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que disgustarnos y disociarnos en este ser que ha sido creado, imagen de Hashem, que es un cuerpo que ha sido infundido con un alma, que es un ser, bien, en el cual comparte un alma justamente imbuida en un cuerpo? ¿Por qué tenemos que llegar a esas contradicciones cuando nosotros mismos tenemos que hacer ese proceso de introspección, empezarnos a analizar, empezarnos justamente a ver cuáles son aquellas cosas positivas, cuáles son aquellas cosas que no están bien y trabajar sobre ellas y encontrar ese equilibrio? Cuando la persona encuentra ese equilibrio, cuando la persona, por supuesto, obvio, estudiante de Torá, y entiende el verdadero objetivo del precepto, en definitiva, refina su vida, refina su entorno y puede ser de un destello de luz para mejorar justamente este mundo. Ese era el objetivo del mensaje de esta parashá para toda la asamblea en general, que toda la asamblea, que todo el pueblo de Israel estuviera atento, más de 70 preceptos, 70 preceptos, fíjense, cuestiones muy privadas de la pareja, de la familia, del matrimonio, del individuo, y cuestiones también muy vinculadas justamente a cuestiones de la paternidad, de cómo debía ser el respeto hacia los padres, no solamente en el periodo de crianza cuando uno no se puede valer por sí mismo, sino cuando uno ya es grande y cuando tiene a sus padres que están en un proceso de ancianidad, envejeciendo, de estar ahí, de cuidar. Por eso reitero, nosotros constantemente debemos sondearnos, constantemente debemos preguntarnos cómo estamos enfocando los preceptos, cómo estamos encauzando los preceptos. Por eso la vida es lo más hermoso que Hashem nos ha dado. Y aún en momentos difíciles, aún tenemos la posibilidad de llevar a cabo ese proceso de resiliencia, de levantarnos, de sobreponernos ante adversidades y seguir, y constantemente debemos seguir y en lo posible enmendar aquellos errores. Esa es la misión en sí. Y cuando uno lleva a cabo todo ese proceso, entonces ahí realmente se aplica este concepto que significa Kedoshin, sé santo, porque en definitiva, ¿cuál es el trabajo que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer? Emular a Dios. ¿Y cómo emulamos a Dios? A través de nuestras acciones para el prójimo. Ahí está la clave de todo. ¿Qué difería la cultura del pueblo judío de los demás pueblos? Que Israel hace más de 3.300 años verdaderamente se estaba transformando en una verdadera civilización con principios éticos y morales frente a sociedades justamente que hoy principios que acompañan y que ayudan justamente a los conceptos de derechos vinculados a los mismos seres humanos, al cuidado y a la protección, seguramente en sus códigos de leyes no estaban presentes. Israel vino a ser un punto de inflexión en el comportamiento de la humanidad. Eso es algo impresionante. Y hoy por hoy, por supuesto, hoy a lo mejor no trasciende esto porque vivimos en un mundo que se ha civilizado, en un mundo que ha evolucionado, en un mundo en el cual hoy priman los derechos humanos. Si bien hay que seguir trabajando, mejorando, refinando nuestra sociedad, hoy leer todo esto uno dice, bueno, sí, pero eso lo vivimos. Claro, sí, lo vivimos ahora, pero hace más de 3.300 años el comportamiento del ser humano era peor que el comportamiento animal. Israel vino a ser un punto clave, un punto de inflexión, una enseñanza para sí mismo, para todo el pueblo y por supuesto también para el prosélito, el extranjero, quien deseara vivir conforme a los preceptos de Hashem. Es impresionante esto. Quiero cerrar aquí, y con esto ya terminar, algo que nos dice el Rab. La Torá y los misbot, o sea, los preceptos, son efectivas. Escuche esto, mire qué importante esto. Y esto es una lucha constante que tiene, en este caso, lo observa a veces cuando escucha, cuando ve algún video. Inclusive nos toca ver a veces cuando
uno a lo mejor ha visto alguna película judía, de cómo al judío le cuesta a veces, en este caso, darle ese sentido, y ojo, no solamente a él, uno también, porque a veces al precepto solamente le da un fin utilitario, para un fin para mí, pero no, no llega al objetivo final. Y ese es un trabajo que tenemos como seres humanos. Bien, que como siempre lo decimos aquí en la Argentina, que lo teórico pueda llegar a la práctica, porque si lo teórico queda en lo teórico no sirve muchas veces, sino que eso se haga una práctica viviente. Y dice acá que la Torá y los preceptos son efectivos cuando son aplicados desde su perspectiva interior. Fíjese qué interesante, no desde lo exterior, de lo interior. ¿Y cuál es su perspectiva interior? Altruista, y no cuando se transforman en un medio para escapar de nuestras responsabilidades. Nosotros tenemos responsabilidades, preceptos que nos edifican y nos construyen a nosotros mismos, a acercarnos para con Dios, pero también tenemos que entender que una gran parte de los preceptos están vinculados con el otro, con nuestro par, con nuestro próximo, que es el prójimo. Por eso vuelvo a repetir, es un trabajo colaborativo, es un trabajo mancomunado, es un trabajo de la especie humana, podríamos decir, de la humanidad entera, de que algún día, la humanidad estará tan elevada, tan refinada, que entonces sí se van a cumplir las profecías, en este caso, las palabras de los profetas, cuando la tierra verdaderamente conocerá a Dios. Bien, estamos en ese proceso, estamos encaminados. El mundo ha mejorado, hay que ser positivo en ese aspecto. Bien, debemos seguir trabajando eso. El mérito consiste en lograr el refinamiento espiritual, mental, emocional e instintivo. Entonces el hombre adquirirá su forma superior. Dice el gran sabio de la Kabbalah, Rabí Moshe Cordovero, en la introducción a su libro, el Tomer de Borá, que son sus acciones. Escuche esto. El hombre, el ser humano, se diferencia de toda forma viviente por el hecho de haber sido creado a imagen del Kadosh Baruj Hu, lo cual le otorga el potencial infinito de dar y ayudar a todos los seres. En estas palabras, el altruismo. Y termina diciendo, pero si no refina ese potencial, se torna negativo, puesto que es usado en forma egoísta. Y aquí nosotros nos encontramos en esta parashá con un mensaje a todo un público en general, y donde aquí en uno de los comentarios, y con esto quiero cerrar, dice la Torá en uno de los comentarios, en base al versículo 2, transmíteles a toda la comunidad israelita lo siguiente, diles, sean santos, pues yo, Hashem, Elohim de ustedes, soy santo. Sé consciente, reflexiona sobre 3 cosas y no caerás en la transgresión. Y esto es un mensaje bastante general, ¿bien? Y ni siquiera apuntando al pueblo judío. Pero hay 3 características, o 3, en este caso, ideas, o 3 dimensiones, como bien dice aquí, que pueden aplicar a la vida de las personas. Sé consciente de dónde vienes. Bien. 2, sé consciente a dónde vas. Y 3, ante quién rendirás cuenta en el futuro. Este es un texto tomado del Pirkei Avot, capítulo 3 y versículo 11. Y termina diciendo, el hecho de que estas palabras se leían en público indica que incluso en lugares públicos, fuera del dominio privado y fuera de la contención del hogar, uno debe mantenerse santo. Uno debe ejercer su influencia positiva sobre el entorno más que dejarse influenciar por este. Este es el objetivo en sí. ¿Para qué ponemos en práctica el precepto? Reitero, no solamente poner en práctica un precepto como una mera costumbre, como algo rutinario, como algo utilitario para un fin en mí, sino que el objetivo en sí de poner en práctica un mandamiento es encontrar el sentido espiritual, es descubrir justamente el mensaje interior de la Torá. Cuando logramos eso,
refinamos nuestra vida, refinamos nuestro entorno y generamos destellos de luz a quienes realmente podamos en este caso alcanzar con el mensaje de la Torá. Esta es mi reflexión, que Hashem les bendiga, muchas gracias por este espacio.